Muy buenas noches, familia. Bienvenidos esta hermosa noche a nuestro devocional familiar a estudiar la pregunta número 11, pregunta crucial para padres, y que nosotros queremos de esa pregunta una respuesta bíblica, una respuesta adecuada que nos pueda ayudar también a nosotros si es que tenemos la misma duda, la misma necesidad o, como siempre decimos, aprender para poder enseñar a otros, a las nuevas generaciones también dentro de nuestra familia. Esta pregunta tiene que ver con el tema de la madurez. Es cómo pueden los padres guiar a sus hijos de la mejor manera para que sean verdaderamente maduros. Esta es la pregunta completa. ¿Cómo pueden los padres guiar a sus hijos de la mejor manera para ser verdaderamente maduros? Es muy importante este tema de la madurez porque tiene que ver con el desarrollo del niño, tiene que ver con el crecimiento de él, no solamente dentro de la familia, sino también en lo espiritual. Y no solamente dentro de la familia y en lo espiritual, sino en la sociedad. Buscamos que nuestros hijos no sean dependientes más allá de lo que Dios en la naturaleza ha establecido para ellos, ese periodo o tiempo en el que dependen prácticamente de manera total de nosotros, pero que se supone que así como también hace el resto de la naturaleza, vayamos enseñándole a independizarse y nosotros también aprender a independizarnos de ellos para no retenerlos a la fuerza bajo nuestra sombra, bajo nuestro dominio, impidiéndoles ser lo que Dios ha querido que ellos sean. Así que esta es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos de la mejor manera a ser verdaderamente maduros? Y es el deber de cada padre criar a su hijo para que sea independiente cuando ese niño o ese hijo crezca. Un fracaso aquí es de hecho un gran fracaso como padres. El niño debe salir del nido y debe probar sus propias alas. Debe demostrarse a sí mismo y encontrar su lugar en el reino del Señor y en la sociedad en general. Si el niño no aprende a ser libre del control de sus padres, está condenado a ser gobernado todos sus días por el padre o la madre o por ambos. Aquellos desdichados niños a quienes sus padres no les permiten crecer están destinados a la miseria y a la aflicción durante todos sus días en la tierra. Cuando crecen, aún tienen el temperamento de un niño hombre o una niña mujer, y por lo tanto son incapaces de contribuir a su propio bienestar y felicidad o a su realización total en la humanidad. Débiles, inseguros, vacilantes, incapaces de enfrentarse a los desafíos, rotos de espíritu. El niño que todavía, o el adulto que sigue siendo un niño, no es funcional. El cuerpo es maduro, pero las emociones y la mente están inmaduras. Entonces, como dijo aquel poeta, se marchitará en los surcos donde creció. Los padres sabios se asegurarán de que sus hijos puedan valerse por sí mismos. El niño por naturaleza generalmente sobrevive a sus padres, pero en otros casos, cuando los padres se han ido, el niño queda como una persona, con todo el respeto, inútil. Aún más triste, el niño generalmente no puede conservar ni siquiera su propia alma en el sentido espiritual. Cuando Jesús estaba en una boda en Caná de Galilea, su madre se acercó a él con la información de que las personas que estaban allí dirigiendo la fiesta ya no tenían vino, se les había acabado el vino. Una madre ansiosa y amorosa aquí está prácticamente ordenando a su querido hijo, pero él ya no era un niño bajo su autoridad y el control de su madre. Él ya era el hijo y siervo de su Padre Celestial, apartado para una nueva dimensión de servicio. Ella tenía que aprender esto y bien podía aprenderlo en ese momento y en esta ocasión. Y aprenderlo podría causarle, como suele suceder con todas las madres, con casi todas las madres, un dolor, pero era un dolor temporal. A largo plazo comprendería las cosas y tendría entonces una gran alegría. La respuesta de Jesús la encontramos en este mismo capítulo del Evangelio según Juan. Hablo del capítulo 2 de Juan, los versículos 3 y 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Ahora, Jesús no mostró una falta de respeto y cariño hacia su madre, como se puede pensar por el uso del término mujer, porque ese mismo término en otras ocasiones, como en Juan 19:26, 20:13 y el versículo 15, muestra que él no lo utilizaba de manera despectiva o como queriendo ridiculizarla a ella o apartarla. Aún así, el término mujer no es lo mismo que el término madre, y él tuvo la intención de mostrar a través de esta palabra su independencia. Ella comprendió y estuvo de acuerdo. Por lo tanto, dice la escritura que dijo a los siervos que estaban en la boda, atendiendo a los invitados, haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. ¿Cómo habían llegado Jesús y su madre a este nivel de comprensión y madurez? Después del incidente en el templo, cuando Jesús era un niño de 12 años, se nos dice claramente en la escritura, en Lucas 2, 51 y 52, lo siguiente: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observe la frase que está en rojo: y estaba sujeto a ellos. Para poder mandar, primero debemos aprender a obedecer. El quinto mandamiento de la antigua ley dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los padres deben comenzar enseñando firmemente a sus hijos a respetar y a someterse a la autoridad constituida, es decir, la autoridad que ha designado Dios, la primera de ellas, la autoridad en casa. Esto comienza en el hogar al aceptar al padre como el cabeza de la casa y a la madre como la ayuda que le corresponde a este padre, es decir, como su ayuda idónea. El niño debe aprender que las reglas deben ser obedecidas y que en caso de desobedecer o desafiar o retar, el castigo será rápido y seguro, pero administrado con amor. El niño que no aprende esta lección básica es víctima del peor tipo de abuso infantil. Padres y madres, ruego que no seamos abusadores de niños. Apliquemos incesantemente la vara de la disciplina a nuestros queridos hijos para que les vaya bien y sus días sean largos en la tierra. Si fallamos aquí, serán corregidos por un poder más severo que el nuestro, el poder y las reglas de Dios y el poder y las reglas de la sociedad. Y si es por el poder de nuestro Dios y llega a ser en un punto de su vida crítico, pues eso será para un pesar eterno o una aflicción eterna. Es grave entonces no cumplir nuestra labor. Si les enseñamos a obedecer las reglas del hogar aplicando un castigo constante por hacerlo incorrecto, aprenderán a obedecer las reglas de los hombres y de Dios. Jesús estaba sujeto a la autoridad o estuvo sujeto a la autoridad de sus padres y por lo tanto avanzó, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Si no enseñamos a nuestros hijos e hijas a obedecernos, no obedecerán a nadie en la sociedad ni a Dios y constantemente serán llevados al caos, al desastre, a la cárcel, a la muerte, a la desdicha. Pero gracias a Dios, el niño crece. A medida que crece, necesita asumir cada vez más responsabilidades. Lo que él aprendió a hacer y con lo que él ayudaba el año pasado, a eso este año hay que sumarle algo más. Y el siguiente año algo más. Y el siguiente año algo más, hasta que llegue el punto en que él vea prácticamente por sí mismo o que esté capacitado para que si ustedes, voy a decirlo de esta manera, aunque suene cruel y no quisiéramos que a nadie le sucediera, pero si el día de mañana él quedara en casa y todos ustedes estuvieran de viaje y murieran en un accidente de tráfico, piénselo, ese muchacho, esa muchacha ahorita, ¿podría sobrevivir sin usted? Si no tuviera a más nadie a quien recurrir, ¿podría prepararse sus alimentos? ¿Podría lavarse su ropa? ¿Podría tener en orden una casa? ¿Podría seguir administrando el hogar donde ustedes están? ¿O quedaría automáticamente desamparado en todos los sentidos? Sería bueno hacer ese ejercicio, aunque no quisiéramos pensar en este tipo de cosas.
Pero se debe permitir al niño tomar decisiones y enfrentar las consecuencias de esas decisiones. El padre sabio animará al hijo a esto y soltará poco a poco la cuerda. Cuando el niño toma una decisión mala, su libertad debe reducirse. Usted debe explicarle que usted le permitió decidir según su nivel de sabiduría, pero mostró que aún debe aprender algunas otras cosas, que aún debe crecer en ese ámbito y que por eso usted va a necesitar seguir tomando decisiones en ese ámbito donde él todavía no puede. Cuando él demuestre ser capaz de tomar decisiones, su libertad para decidir debe aumentar. Aquí un poco y allá un poco, línea tras línea, día tras día, el niño aprende a ser adulto, capaz de tomar decisiones responsables que tengan en cuenta no solo sus deseos, sino también los derechos de los demás y sobre todo las leyes de Dios. Un ser adulto, completo y preparado. ¿Quién puede decirle a su propia madre con tono de cariño, mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Una alternativa es que el hijo se independice por sí mismo, como salir huyendo de la casa o simplemente tirando la puerta y apartándose de sus padres. Esto suele ser tan traumático que el hijo nunca regresa a sus padres y ambos se quedan innecesariamente desamparados el uno del otro o el amor del uno del otro. Paul Laurence Dunbar escribió, cuando mantienes a un potro encerrado en el establo durante mucho tiempo, cuando finalmente se escapa, es natural que tire con mucha fuerza. Si atas a alguien con tus sentimientos, aquí tienes el mejor consejo para seguir. Ten cuidado con una pérdida terrible cuando se rompa la cuerda que los sostiene. Se refería a Dunbar a tener prácticamente controlados, amarrados a nuestros hijos, no permitiéndoles que llegado el momento que la naturaleza, la sociedad, la misma Biblia dice que debemos permitirle hacer su vida, nosotros queramos de todas maneras seguir dominándolos, seguir decidiendo por ellos, seguir imponiéndonos y que nos complazcan a nosotros porque no estamos preparados para soltarlos. Pues va a llegar el momento, no pasará en todos los casos, pero seguramente llegará el momento en que ya no, un hijo no lo soportará más y terminará yéndose de la peor manera posible. Entonces será más doloroso. Es mejor prepararse con tiempo y que sea por la misma instrucción del padre y de la madre que él, llegado a ese momento, pueda tomar la decisión sin mayores traumas. Si no damos a nuestros hijos la libertad de ser ellos mismos mientras están creciendo, cuando sean adultos, si quieren ser libres, como menos lo esperas, cuidado con una pérdida terrible. Debió haber sido muy difícil, por ejemplo, para el padre del hijo pródigo dividir su patrimonio con el joven o dividir la herencia. El anciano padre, en su experiencia, debía saber con qué intención este hijo le estaba pidiendo ese dinero, pero muestra gran sabiduría, gran amor también al dejarlo ir y guardar silencio. Y cuando el muchacho, vagabundo y desobediente, dice la escritura en Lucas 15, 11 al 24, anhelaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabemos de la alegre reunión y del grito jubiloso del padre. Este, mi hijo, muerto era y ha revivido. El recuerdo de un buen hogar y de un padre sabio y piadoso hizo que el muchacho recapacitara y se arrepintiera. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que nuestros hijos no nos decepcionen, pero si esperamos recuperarlos en caso de que se desvíen, debemos permitir, alentar e insistir en que crezcan. Dice el apóstol Juan en su tercera carta, y vamos a aplicarlo esta noche a este devocional o este tema, esta reflexión para cerrar. Vamos a leer tercera de Juan, versículo 4, el cual dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso lo puede decir un padre que ha hecho su labor de año tras año ir preparando a niño y a niña para que llegado el momento puedan ser
independientes como el Señor los ha diseñado. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo ricamente.